Edición número 677 de Entre Ustedes y Nosotros. Hace muy pocos días el Gobierno Nacional lanzó, como siempre, con nombres pomposos, típicos del kirchnerismo, una reforma judicial. Una reforma judicial que uno parecería que fuera algo copernicano. El uso de las palabras es muy típico de esa frase rimbombante. Recordemos que se hablaba de democratización de la justicia, que sirvió para terminar creando un partido político judicial, algo inédito, que se llamó Justicia Legítima. Bueno, han lanzado esta reforma judicial que tiene algunas aristas para destacar. En primer término, es absolutamente atemporal, evoca, como siempre, la agenda vieja del kirchnerismo, Venezuela, el campo, Irán, expropiaciones, concentración de medios de comunicación, ataque a periodistas y, como no podía faltar, también la reforma judicial, porque juntamente con la domesticación de los medios periodísticos, con el ataque a la prensa libre, justamente el buscar tener una justicia dependiente del poder político es otra de las patas necesarias para que se pueda cumplir en todo su esplendor el plan de impunidad. Es un tema que está fuera de la agenda de la gente y de la agenda judicial. De la gente porque hoy está preocupada por la salud y por la economía. De la agenda judicial porque si uno recorre los pasillos de tribunales y ve como en la época de la colonia se siguen apilando en los pasillos, por eso evocaba el tema de los pasillos, los expedientes y que se cosen como era la época de la colonia, uno se da cuenta que esto es absolutamente ajeno a lo que hoy quiere el Poder Judicial. ¿Qué es lo que quiere el Poder Judicial? Abandonar la estructura altamente formalizada y escritural del procedimiento actual por una deformalizada, ayornada a los tiempos actuales, basada en los principios de inmediación, oralidad, celeridad, publicidad, concentración, simplicidad. Sobre esas bases venimos trabajando en la implementación del Código Procesal Penal Federal, que ya lo hemos hecho en algunas jurisdicciones, como por ejemplo en Salta y en Jujuy. Y ahora lo pensamos hacer también en Mendoza y en Rosario. Tercer punto, ya hablamos del primero, algo absolutamente atemporal. Hablamos del segundo, alejado de la agenda de la gente. Y ahora vamos a hablar del tercer punto, el gasto enorme que esto implica, justo en el momento en que todavía no cerramos la deuda pública, que estamos negociando con los bonistas extranjeros, con el Fondo Monetario Internacional, y aparece esto que es un dispendio de gastos fenomenal, creación de cargos por doquier, más de 300 funcionarios hay que nombrar. Y uno dice, el acreedor le estamos hablando de que no vamos a pagar a costa del hambre de los niños, del 50% de los chicos que están bajo la línea de pobreza, y vamos a tener plata para pagar este carnaval de designaciones. No me parece apropiado. Más sueldos, más edificios, más presupuesto, más gasto en definitiva. Otro de los temas acá para destacar es que volviendo a este tema, cuarto punto, me parece para destacar, no hay planes económicos, pero para esto sí hay un plan muy puntilloso que tiene por objeto lograr la impunidad de Cristina Fernández, sus hijos y sus secuaces, en todas las causas que la tienen en el banquillo de los acusados, a todos ellos, con incluso procesamientos. Y, por supuesto, como no podía faltar en toda reforma judicial, existe la posibilidad de reformar la Corte Suprema de Justicia, dividiéndola en salas. De esto vamos a hablar justamente yo creo que la división en salas atenta contra la Constitución, porque la Constitución Nacional habla de una Corte Suprema, pero esto vamos a hablar con el doctor Osvaldo Pérez San Martino, destacado constitucionalista. Bueno, ustedes lo conocen porque
hacemos juntos el programa permanentemente. Y para esto se crea un consejo de notables que es muy sesgado, con la participación de abogados, como en el caso del doctor Beraldi y el doctor León Carlos Arranián, son defensores de Cristina Fernández en las causas, de Alejandra Gil Carbó, de Ricardo Echegaray. No discuto sus cualidades técnicas, sería de muy mal gusto hacerlo, no discuto sus dotes como juristas, pero lo que sí es muy cuestionable es que ellos no deberían integrar ese Consejo de Notables por algo que se llama la excusación por delicadeza y porque a mi juicio constituye una falta ética. Falta nada más que estén los otros dos juristas que tiene para sus espadachines mediáticos, que son el doctor Rusconi y el doctor Gregorio Dalbón. Falta que estén ellos y cartón lleno. Incluso algunos integrantes de este Consejo de Notables ya han anticipado que, si bien no está de acuerdo muchos de ellos con la división en salas, sí están de acuerdo con la ampliación de los miembros de la Corte. Yo creo que la Corte tiene que no resolver 10.000 causas como resuelve por año o una cantidad similar, sino concentrarse en aquella de gravedad institucional como hace la Corte de los Estados Unidos de América, que justamente es una Corte que en este sentido me parece que es una Corte señera, porque se ocupa de los temas que realmente tienen importancia en la vida institucional y sienta la doctrina del precedente judicial para que sea aplicada como doctrina por los tribunales inferiores. Como ya anticipé, ahora le damos nuestra bienvenida al doctor Osvaldo Pérez San Martino. No hace falta darle la bienvenida porque es mi coequiper en estos programas. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Los escribanos de la ciudad lanzan los documentos notariales digitales. La misma seguridad de los documentos papel en soporte digital. La misma certeza de la firma hológrafa con firma digital. Y hacen de la seguridad informática tu seguridad jurídica. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández anunció una reforma judicial que tiene que ver con la justicia federal y en particular con la Corte Suprema de la Nación. Designó a una comisión de supuestos expertos o notables que lo va a asesorar, tiene un plazo de 90 días, para preparar un proyecto que elevaría al Congreso de la Nación. Por supuesto que el Congreso tiene amplias facultades para regular los procedimientos y los tribunales de la justicia federal, pero llama la atención que se haya puesto el foco en el Poder Ejecutivo y en este grupo de asesores que vendría a ser una especie de prelegislatura en cuanto prepararía un proyecto que sería el del Poder Ejecutivo. De la composición de ese consejo ya se advierte un claro sesgo político vinculado a las ideas del oficialismo, por un lado. Por otro, hay una sobrerepresentación de penalistas, siendo que la Corte Suprema no es un tribunal específicamente penal, sino fundamentalmente federal y constitucional. Y la presencia de numerosos magistrados también puede ser cuestionable en la medida en que ellos no pueden integrar ningún organismo que dependa, aunque sea consultor, del Poder Ejecutivo de la Nación. Por lo tanto, es de esperar que esa comisión lo que va a hacer es legitimar decisiones ya de antemano adoptadas por el oficialismo. Alberto Fernández había señalado hace algunos meses
que consideraba que la Corte Suprema tenía un número adecuado con 5 miembros, que era el número histórico, y que eso es algo que no debía modificarse. Ahora, aparentemente cambió de decisión, no sabemos si es una convicción novedosa por parte de él o es algo que le han impuesto desde el Instituto Patria, que es la usina ideológica del gobierno nacional. De todas formas, aún sin conocer cuál va a ser el contenido de ese dictamen de este Consejo Asesor, es bastante probable que proponga la elevación del número de miembros de la Corte Suprema. Algunos de sus miembros ya han dado reportajes en medios de comunicación señalando que consideran que 9 sería un número más adecuado que 5. La Constitución no fija ningún número de miembros de la Corte Suprema. Sí establece a la Corte como cabeza del Poder Judicial Federal, es el único tribunal que menciona la Constitución en el artículo 108, pero no dice mucho más de sus funciones ni de su composición. Desde 1853, 1860, vamos a decir 1862, cuando en verdad comienza el ciclo constitucional con toda la Argentina unificada, la composición de 5 miembros ha sido la que tuvo mayor permanencia en el tiempo. Diría que casi toda su historia estuvo compuesta de 5 miembros. Frondizi la elevó a 7, posteriormente, luego del golpe a Ilia de 1966, volvió a 5, y ese número se mantuvo hasta que fue reformado apenas iniciado el gobierno de Carlos Menem, que pasó de 5 a 9. Luego, por una ley impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner, ya sobre el final de ese mandato, y por parte de su esposa, la senadora Fernández de Kirchner, se redujo el número a 5, y eso fue señalado en aquel momento como un gesto republicano del oficialismo de entonces. No hay ningún número mágico. Pueden ser 5, pueden ser 9, pueden ser 15. El problema es cuando se modifica ese número de manera abrupta para conseguir una mayoría propia o adicta. La Corte Suprema había funcionado desde su instalación en enero de 1863 bastante regularmente, sin grandes saltos, sin grandes traumas, con una renovación periódica de su composición que tenía que ver con muertes, con renuncias. En general, los presidentes designaban como promedio a un miembro de la Corte durante su mandato, y por lo tanto la composición de la Corte no se modificaba drásticamente en un momento determinado. Esto cambió cuando, a poco de iniciar su primera presidencia, el 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón promovió el juicio político de la Corte Suprema, que se concretó finalmente en 1947. Fueron removidos 4 de los 5 miembros de la Corte, con fundamentos absurdos, por ejemplo, haber avalado, mediante una acordada, el golpe de 1943, golpe protagonizado por el mismo Perón, que ahora le hacía ese cargo a la Corte Suprema. Es casi gracioso señalar este fundamento, pero pudo Perón entonces designar una Corte adicta, una Corte que fue absolutamente adicta, una Corte cortesana en el más peyorativo sentido de este adjetivo. Luego es derrocado Perón en 1955 y se remueve a toda la Corte Suprema, se designan otros miembros, y estos permanecen con esa ampliación de la que ya hablé a 7 miembros
hasta 1966, cuando se produce el golpe contra Arturo Illia, y ese gobierno de facto, conocido como Revolución Argentina, cambia completamente la Corte Suprema. Luego, en 1973, cuando se reinicia la democracia, también son removidos los integrantes de la Corte del gobierno de facto, y lo mismo va a pasar en bueno, por supuesto, luego del golpe del 24 de marzo de 1976, y también luego de asumida la presidencia por Raúl Alfonsín en el reinicio de la democracia. Con toda razón se removió a los jueces designados por el gobierno de facto y se designó una corte nueva, una corte muy respetada, muy prestigiosa, en la que habían personalidades que tenían distintos signos ideológicos, distintos orígenes partidarios. Lamentablemente, cuando llegó Menem a la presidencia, en lugar de realizar el juicio político, como había hecho su maestro Juan Domingo Perón, emprendió un camino indirecto que fue ampliar el número de miembros de la Corte de 5 a 9, y con esta nueva composición pudo designar nuevos miembros y lograr eso que Horacio Berbisky llamó, cuando tenía algún prurito republicano, una mayoría automática. Esto que hizo Menem lo había intentado en 1937 Franklin Roosevelt en los Estados Unidos. Roosevelt había terminado su primer periodo, había sido reelecto. Recordemos que se inicia su mandato y continúa durante varios años en medio de una gran depresión que tuvo como respuesta por parte del gobierno una serie de medidas muy intervencionistas en la economía que se llamó como el New Deal, el nuevo trato. Varias de estas leyes fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, y cuando Roosevelt es reelecto, considera que se ha revalidado su mandato, que el pueblo le ha otorgado confianza para seguir adelante con ese programa, y cree que deben remover ese obstáculo que es la Corte Suprema, que estaba integrada en general por personas bastante grandes de edad. Y entonces propone una reforma en que se amplía el número de miembros de la Corte con la excusa de que por cada juez mayor a 70 años iba a designar uno más joven, como para que le insuflara nuevas energías y la Corte pudiera revitalizarse. Un argumento también bastante burdo. Afortunadamente para los Estados Unidos el proyecto no prosperó en el Senado. El propio Partido Demócrata, en gran medida, el partido del presidente, le dio la espalda, y por lo tanto entonces la renovación de la Corte siguió su curso normal y se mantuvo la composición de 9 miembros que en los Estados Unidos desde el siglo XIX es la que se ha mantenido sin ningún tipo de modificaciones. Insisto entonces, no se trata de elegir un número al azar, un número en abstracto. Si en la Argentina ese número fuera actualmente de 9 miembros, sería tan razonable como cualquier otro. El problema es cuando los gobiernos intentan aumentar ese número para conseguir un tribunal adicto. Y se van a oír montones de fundamentos, como oímos ya cuando fue la reforma de Menem, pero el propósito indudablemente es ese, es transformar la Corte Suprema en un apéndice del poder político, que es algo bastante común, como hemos visto en los gobiernos peronistas desde que lo hizo su fundador. Por eso no albergo muchas esperanzas en los nobles propósitos que se mencionan de mejoramiento de la justicia, porque no es ese el motivo de la reforma. Y después de 3 programas seguidos relacionados con la justicia, espero que no se hayan aburrido, tratamos de dar toda una impronta para que el tema sea un tema
de atracción y porque además tiene una importancia superlativa en estas horas de la República. Y nos vamos hasta la próxima edición de Entre Ustedes y Nosotros, si Dios quiere. Chao.